La oficina de David Daniels era un santuario de orden en medio del caos de la vida corporativa. Como jefe de gestión de proyectos en una bulliciosa empresa tecnológica, su escritorio era un testimonio de su naturaleza meticulosa. Pilas ordenadas de archivos, carpetas codificadas por colores y una variedad de chinchetas organizadas por tamaño. Una gran ventana detrás de su escritorio daba al paisaje urbano, ofreciendo un vistazo del mundo exterior, pero David rara vez tenía tiempo para admirarlo. Su día era un ciclo continuo de reuniones, correos electrónicos y plazos. Esa mañana de martes no fue diferente. David estaba absorto en un informe, su mente enfocada en la tarea en cuestión. El rítmico tecleo de los teclados y el suave murmullo de las conversaciones creaban un ruido de fondo familiar. Ocasionalmente, echaba un vistazo a una foto enmarcada en su escritorio, un retrato familiar de unas vacaciones hace años, antes de que todo cambiara. Sus pensamientos vagaron brevemente hacia Susan, su esposa, y sus hijos, Alex y Abigail. Habían pasado meses desde que descubrió la aventura de Susan con Jason Miller, un hombre que una vez consideró un amigo. La traición aún dolía, pero David había enterrado sus emociones bajo una montaña de trabajo. De repente, la tranquilidad de la oficina se rompió. La vista de dos oficiales de policía uniformados avanzando con determinación hacia su escritorio sacó a David de sus pensamientos. Un silencio cayó sobre la oficina mientras miradas curiosas seguían su camino. «Señor Daniels», preguntó uno de los oficiales con voz firme. David miró hacia arriba, confundido, con el ceño fruncido. «Sí, soy yo». «¿De qué se trata esto?» «Está bajo arresto por el asesinato de Kenneth Alistan», declaró el oficial, sacando un par de esposas. Las palabras golpearon a David como un tren de carga. «¿Qué? Debe haber un error. Noé». Su protesta se cortó en seco cuando el frío metal se cerró alrededor de sus muñecas. «Cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal de justicia», continuó el oficial, su tono inquebrantable. El corazón de David latía con fuerza en su pecho. Los murmullos en la oficina crecieron más fuertes y podía sentir las miradas de sus colegas sobre él, sus miradas pesadas de shock y curiosidad. Fue llevado lejos, su mente dando vueltas mientras el coche de policía aceleraba por la ciudad. Los pensamientos de David corrían, los recuerdos volvían a inundarlo. Susan riendo de un chiste, sus hijos jugando en el jardín, el momento en que descubrió los mensajes de texto incriminatorios en su teléfono. La había confrontado y ella había confesado, pero nunca pensó que esto llevaría a esto. La acusación era absurda, había estado en el trabajo todo el tiempo. La comisaría era un contraste marcado con su oficina. Las frías luces fluorescentes proyectaban un brillo duro y las frías paredes grises parecían cerrarse sobre él. Fue procesado, fichado y luego arrojado a una pequeña celda intimidante. Las barras de metal se sentían como una manifestación física de su desesperación. Solo en la celda, David luchaba por darle sentido a la situación. Su mente oscilaba entre la incredulidad y la rabia. Pensó en sus hijos y el impacto que esto tendría en ellos. ¿Cómo podría probar su inocencia cuando todo parecía tan sombrío? Horas más tarde, le permitieron hacer una llamada telefónica. Con manos temblorosas, marcó su número de casa. Alex respondió, su voz temblorosa. «Papá, ¿estás bien?» La voz de Alex era una mezcla de miedo y confusión. «Alex, escúchame. No hice lo que hice. Necesito que seas fuerte por Abigail y por ti mismo. Vamos a salir de esto», dijo David, tratando de inyectar tanta confianza en su voz como fuera posible. «Pero, papá, ¿qué pasó? ¿Por qué te llevaron?» La voz de Abigail se unió a la línea, llena de lágrimas. «Es un error, cariño. Te lo prometo. Es todo un gran error. Necesito que ambos confíen en mí y permanezcan fuertes. ¿Pueden hacer eso por papá?» «Sí, papá», respondieron ambos, sus voces inestables pero llenas de determinación. El peso emocional de escuchar las voces de sus hijos era casi demasiado para soportar. Luchó contra las lágrimas, dándose cuenta de la enormidad de la batalla que tenía por delante. Al colgar el teléfono, David se sentó en el frío duro banco, preparándose para la lucha que se avecinaba. Era inocente y iba a probarlo, por él mismo y por sus hijos. Tenía que hacerlo. El área de visitas de la comisaría era una sala sombría y estéril, diseñada para despojar de cualquier atisbo de comodidad. Las duras luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, proyectando un brillo frío e implacable sobre el suelo de baldosa. El aire estaba espeso con una mezcla de desinfectante y desesperación, interrumpido por el murmullo ocasional de otros visitantes. Una gruesa ventana de plexiglas rayada separaba a los prisioneros de sus visitantes, con una serie de sillas desgastadas atornilladas al suelo a ambos lados. David se sentó ansiosamente de su lado de la barrera, su corazón latiendo con fuerza, su mente llena de pensamientos sobre sus hijos, Alex y Abigail. No los había visto desde su arresto y la incertidumbre de cómo estaban sobrellevando la situación lo atormentaba. La puerta del área de visitas chirrió al abrirse y su corazón se contrajo al ver entrar a Alex y Abigail. Alex, con 19 años, era alto y delgado, sus ojos azules, normalmente brillantes, ahora estaban apagados y ensombrecidos por la preocupación. Sus hombros estaban encorvados y su andar, normalmente seguro, era vacilante. Abigail, con solo 14 años, lucía frágil, su rostro pálido y sus ojos rojos de tanto llorar. Se aferró a Alex,
su expresión una mezcla de miedo y confusión. Tomaron asiento al otro lado del cristal y David levantó el teléfono, su mano temblando. Verlos así, tan vulnerables y heridos, era casi demasiado para soportar. Papá, comenzó Alex, su voz quebrándose ligeramente. ¿Estás bien? David forzó una sonrisa tranquilizadora, aunque se sintió hueca. Me estoy aguantando, hijo. ¿Cómo están ustedes? También estamos lidiando, respondió Abigail, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Estamos asustados, papá. No entendemos qué está pasando. ¿Por qué te llevaron? David tomó una respiración profunda, tratando de estabilizar sus emociones. Es un malentendido, cariño. Soy inocente y vamos a demostrarlo. Necesito que ambos sean fuertes por mí. Los ojos de Alex destellaron con ira y determinación. Papá, hay algo que necesitamos decirte. Es sobre mamá. El corazón de David se detuvo un instante. ¿Qué pasa con ella? Abigail miró hacia abajo, las lágrimas corriendo por su rostro. Mamá empacó sus cosas y se fue a casa del tío Jason esta mañana. Ayer lo llamó, dijo que se deshizo de ti y que no puedes molestarlos más. El mundo de David se inclinó sobre su eje. Miró a sus hijos, la incredulidad mezclándose con una creciente rabia. ¿Estás seguro? Alex asintió, su mandíbula firme en una línea dura. La escuchamos, papá. Ella planeó esto, te tendió una trampa. Kenneth es su otro amante. Vimos algunas fotos de pareja en su teléfono. La mente de David se tambaleó. Susan, su esposa de 23 años, no solo lo había traicionado con otro hombre, sino que también había conspirado para arruinar su vida. La traición cortó más profundo de lo que jamás podría haber imaginado. Apretó los puños, sus nudillos volviéndose blancos. Dentro de él, una tormenta de emociones rugía, shock, incredulidad y una ira hirviente que amenazaba con consumirlo. ¿Cómo podía hacerle esto a sus hijos? Miró a Alex y a Abigail, sus ojos grandes de miedo e incertidumbre, y sintió una oleada de furia protectora. No podía permitir que Susan se saliera con la suya. Escúchame, dijo David, su voz baja y firme. Te prometo que haré lo correcto. Voy a probar mi inocencia y cuando lo haga, me aseguraré de que tu madre pague por lo que ha hecho. Pero ahora necesito que ambos se mantengan fuertes y confíen en mí. El labio de Abigail tembló, pero asintió. Confiamos en ti, papá. Los ojos de Alex ardían con una feroz determinación. Haremos lo que sea necesario, papá. Estamos contigo. David sintió un torrente de determinación. Tenía que limpiar su nombre, no solo por él, sino por sus hijos. Ellos necesitaban que él fuera fuerte para luchar contra la injusticia que había desgarrado a su familia. El pensamiento de Susan y su amante riendo de su caída alimentó su resolución. Al colgar el teléfono y ver salir a sus hijos, sintió que una fría y acerada determinación se asentaba sobre él. Esto ya no era solo acerca de probar su inocencia, esto era sobre justicia. Susan y Jason le habían robado todo, y se aseguraría de que pagaran caro por su traición. El camino por delante sería largo y arduo, pero David estaba preparado para recorrerlo sin importar el costo. La batalla apenas había comenzado. La abogada de David, Rebecca Hughes, era una figura tenaz con una reputación por luchar con uñas y dientes por sus clientes. Abogada defensora experimentada en sus primeros 40 años, Rebecca tenía rasgos afilados que solo se suavizaban por sus penetrantes ojos azules, que parecían no perderse nada. Había asumido el caso de David con una feroz determinación, convencida de su inocencia desde su primer encuentro. La estrategia de Rebecca era meticulosa. Comenzó desmantelando el caso de la fiscalía pieza por pieza. En la oscura sala del tribunal, interrogó a los testigos con precisión quirúrgica, exponiendo inconsistencias y sembrando semillas de duda. Supo buenos registros, revisó registros telefónicos y examinó grabaciones de seguridad. Cada nueva pieza de evidencia aumentaba la tensión que colgaba sobre la sala como una nube oscura. David asistió a cada sesión, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Observó a Rebecca en acción. Su confianza y habilidad eran un faro de esperanza en medio de su desesperación. Pero los momentos entre los avances eran agonizantes, los ataques implacables de la fiscalía, los susurros de duda y el peso opresivo de los juicios de sus compañeros reclusos lo atormentaban. Un momento particularmente tenso llegó cuando Rebecca presentó una pieza crucial de evidencia, las grabaciones de seguridad de la oficina de David el día del asesinato de Kenneth. Las grabaciones mostraban a David trabajando en su escritorio, con la hora perfectamente alineada con la del crimen. La sala del tribunal contuvo la respiración mientras se reproducía el video. El silencio era palpable. El juez, un hombre mayor con una expresión severa, se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose mientras revisaba la evidencia. La tensión era insoportable, el resultado incierto. Entonces, finalmente, el juez habló, su voz rompiendo el silencio como un martillo. Dada la evidencia presentada, está claro que el señor Daniels no estuvo presente en la escena del crimen. Los cargos en su contra se desestiman. El corazón de David se aceleró. El mazo golpeó, señalando su liberación. Una oleada de alivio lo envolvió, mezclándose con la amargura de lo que había soportado, la humillación, el miedo y la traición. Estas eran cicatrices que no sanarían fácilmente. Al salir del tribunal,
la luz del sol lo deslumbró después de semanas de confinamiento. Vio a Alex y Abigail esperando. La cara de Alex era una mezcla de alegría y rabia persistente, mientras que los ojos de Abigail estaban llenos de lágrimas de alivio. Corrieron hacia él, su abrazo era cálido y desesperado. «Papá, eres libre», dijo Alex, su voz entrecortada por la emoción. Abigail se aferró a él, su pequeño cuerpo temblando. «Sabíamos que no lo hiciste, papá. Nunca dejamos de creer en ti». David los abrazó con fuerza, sintiendo la fuerza de su amor y el peso de su trauma compartido. «Estamos juntos ahora», susurró. Nada nos separará de nuevo. Sin embargo, incluso en este momento de reunión, la mente de David ya estaba trabajando con pensamientos sobre el futuro. Susan y Jason habían orquestado su caída y debían rendir cuentas. Mientras se alejaban del tribunal, la resolución de David se endureció. No permitiría que esta injusticia quedara sin respuesta. Esa noche, mientras yacía en su cama por primera vez en semanas, David comenzó a planear. Se puso en contacto con viejos amigos, contactos en los que podía confiar, y comenzó a reunir información. Quería saber todo sobre las vidas de Susan y Jason desde su encarcelamiento. Cada detalle podría ser un arma en su búsqueda de justicia. Estableció un centro de operaciones improvisado en su sótano, abarrotado de mapas, documentos y fotografías. Rastreó sus movimientos, sus interacciones y sus vulnerabilidades. Era una tarea meticulosa y absorbente, pero David estaba impulsado por una fría y ardiente necesidad de retribución. Los días se convirtieron en semanas mientras David se preparaba. Entrenó su cuerpo y mente, empujándose a los límites, su enfoque nunca flaqueó, cada paso calculado. Golpearía no solo con fuerza, sino con precisión, asegurándose de que Susan y Jason sintieran todo el peso de su traición. Mientras estaba de pie en el sótano, rodeado de las herramientas de su venganza, David miró la foto de su familia tomada años atrás, antes de las mentiras y el dolor. Hizo un voto silencioso para sí mismo y para sus hijos. Restauraría sus vidas, sin importar lo que costara. La batalla por su libertad había terminado, pero la guerra por la justicia apenas comenzaba. El sótano de David se había transformado en un centro de operaciones estratégicas. Las paredes estaban cubiertas de mapas, fotografías y notas, todas conectadas por líneas de hilo rojo. Era una representación visual meticulosa de su plan para desmantelar las vidas de Susan y Jason, pieza por pieza. La fría y calculada determinación que había echado raíces en su corazón era palpable en cada rincón de la habitación. David pasó incontables horas observando las rutinas de Jason a través de una combinación de vigilancia discreta e información recopilada de viejos conocidos. Aprendió que Jason era una criatura de hábitos. Cada mañana salía de su lujoso apartamento a las 7:30 de la mañana en punto, tomando el mismo café antes de dirigirse al trabajo. El almuerzo siempre era en un bistró cercano y sus noches se pasaban ya sea en el gimnasio o entreteniendo a clientes. David anotó cada detalle, cada posible vulnerabilidad. Susan, por otro lado, era más impredecible. Había tomado una licencia de su trabajo, probablemente para manejar las repercusiones del arresto injusto de David. Sus días los pasaba en casa de Jason o en compañía de amigos que no tenían idea de su traición. David analizó sus hábitos, enfocándose en sus patrones emocionales y debilidades. Siempre había sido meticulosa con sus finanzas, y David vio una oportunidad para explotar esto. David comenzó a reunir las herramientas y métodos necesarios para su plan. Compró un pequeño dron equipado con una cámara, lo que le permitía vigilar el apartamento de Jason desde una distancia segura. Adquirió un juego de herramientas para abrir cerraduras, estudiando su uso con precisión. Teléfonos desechables, tarjetas de crédito prepagadas y varios disfraces se añadieron a su creciente arsenal. La sensación de anticipación creció con cada día que pasaba, alimentando su resolución. En medio de sus preparativos, David se reconectó con viejos amigos y colegas. Visitó a Peter, un antiguo compañero del ejército que ahora trabajaba como investigador privado. Mientras tomaban una cerveza en la oficina tenuemente iluminada de Peter, David explicó su situación, omitiendo cuidadosamente los aspectos más oscuros de su plan. «Peter, necesito tu ayuda. Necesito información sobre 2 personas, todo lo que puedas encontrar. ¿Puedes hacer eso por mí?», David preguntó, su voz firme pero sus ojos traicionando su desesperación. Peter se reclinó, estudiando el rostro de David. «Puedo hacer eso, pero ¿qué está pasando, David? Esto no es solo sobre probar tu inocencia, ¿verdad?». David dudó, el peso de sus sentimientos contradictorios presionando sobre él. «Digamos que necesito asegurarme de que no puedan lastimar a nadie más como lastimaron a mí y a mis hijos». Peter asintió lentamente. «Te conseguiré lo que necesitas, solo ten cuidado, ¿de acuerdo?». Al salir de la oficina de Peter, la mente de David era un torbellino de pensamientos. Sabía que estaba caminando por una delgada línea entre la justicia y la venganza. Su monólogo interno reflejaba su lucha. Recordó el amor que una vez tuvo por Susan, la mujer que había compartido su vida durante 2 décadas, y la amistad que tuvo con Jason, ahora manchada por la traición. Podría llevar a cabo su plan y aún vivir consigo mismo. Consumiría esta búsqueda de venganza por completo. Las noches de David eran inquietas, llenas de sueños sobre su familia y la vida que una vez tuvieron. A menudo se despertaba en un sudor frío,
desgarrado entre su deseo de retribución y las implicaciones morales de sus acciones. Se preguntaba si su búsqueda de venganza realmente traería paz o si solo profundizaría las heridas. Sin embargo, cada vez que veía el dolor en los ojos de Alex y Abigail, su resolución se endurecía. No podía permitir que Susan y Jason escaparan de las consecuencias de sus acciones. Ellos le habían robado todo, y ahora era su turno de desmantelar sus vidas. David se quedó en las sombras, una fría determinación en sus ojos mientras observaba el impecable BMW de Jason estacionado en el garaje subterráneo. Era el primer paso en su plan, una sutil interrupción para sacudir su confianza. Se acercó al coche, echando un vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando. Con precisión practicada, cortó los neumáticos y rompió el espejo lateral con una palanca, luego se retiró rápidamente a la oscuridad. El sonido de la alarma resonó a través del garaje, una sirena que anunciaba el comienzo de su caída. A la mañana siguiente, Jason estaba de pie junto a su coche vandalizado, la furia grabada en su rostro. Pateó el neumático desinflado, maldiciendo entre dientes. Susan llegó poco después, su rostro pálido de ansiedad. ¿Quién haría esto? Jason se enfureció. No le he hecho daño a nadie. Los ojos de Susan se movieron nerviosamente, quizás sea solo vandalismo al azar. Deberíamos llamar a la policía. La policía llegó. Pero el informe no arrojó pistas inmediatas. La frustración de Jason creció mientras luchaba por encontrar una respuesta. Mientras tanto, David observaba a distancia, la satisfacción mezclándose con la fría resolución que lo impulsaba hacia adelante. La siguiente fase se dirigía a las finanzas meticulosamente gestionadas de Susan. David había adquirido suficiente información para acceder a sus cuentas. En la oscuridad de la noche, iluminado por la luz de su pantalla de computadora, inició transferencias que desviarían sumas significativas de dinero hacia cuentas inubicables. También configuró pagos automáticos para artículos de lujo exorbitantes, asegurando un rastro de papel que dejaría a Susan desorientada. Los días siguientes vieron a Susan hablando por teléfono con su banco, su voz elevándose en pánico. ¿Qué quieres decir con que todas mis cuentas están vacías? ¿Esto tiene que ser un error? Su habitual calma se desmoronó al darse cuenta de la magnitud de la ruina financiera. La vigilancia de David reveló su creciente paranoia. Escuchó sus conversaciones, sus intentos frenéticos de reconstruir lo que estaba sucediendo. La fachada confiada de Jason comenzó a resquebrajarse y la ansiedad de Susan se convirtió en desesperación. Esto no es al azar, Susan, dijo Jason, mientras caminaba por su sala de estar. Alguien nos está atacando. Susan se hundió el rostro en las manos. ¿Pero quién y por qué? David sintió una sombría satisfacción al observar su tumulto, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Necesitaba escalar sus acciones para plantar evidencia que los llevara a destruirse mutuamente. Entrar en el apartamento de Jason era un riesgo calculado. Vestido con ropa oscura y guantes, David abrió la cerradura con la habilidad que había adquirido durante su meticulosa preparación. Una vez dentro, se movió en silencio, cuidando de no perturbar nada que pudiera traicionar su presencia. En el estudio de Jason, David encontró el lugar perfecto para plantar su evidencia fabricada. Insertó una unidad USB en la computadora de Jason, subiendo archivos que lo vinculaban a actividades ilícitas. David redactó correos electrónicos que sugerían que Jason planeaba malversar fondos de su empresa, añadiendo una capa de credibilidad al imitar el estilo de escritura de Jason. Los correos detallaban reuniones con contactos sospechosos, completos con fechas y horas. El corazón de David latía con fuerza en su pecho mientras trabajaba, la tensión casi insoportable. Revisó cada paso para asegurarse de que no quedaran huellas dactilares ni ADN. El riesgo era inmenso, pero la recompensa potencial lo impulsaba hacia adelante. Al salir del apartamento de Jason sin ser detectado, David sintió una oleada de adrenalina. La trampa estaba tendida y ahora solo era cuestión de tiempo. Observó a distancia mientras Jason descubría los correos electrónicos, su rostro retorciéndose en incredulidad y miedo. La primera llamada de Jason fue a su abogado, su voz temblorosa mientras intentaba explicar la evidencia incriminatoria. La reacción de Susan fue igualmente volátil. Confrontó a Jason, su voz afilada con acusaciones. ¿Qué estás escondiendo, Jason? Encontré esos correos. ¿Planeas dejarme en la bancarrota mientras te escapas con nuestro dinero? El rostro de Jason se torció en ira y confusión. No sé de qué hablas. Alguien me está incriminando. Sus argumentos se volvieron más fuertes y más frecuentes, cada acusación provocando una brecha más profunda entre ellos. David observó cómo su confianza se erosionaba, reemplazada por sospecha y resentimiento. La vida que habían construido juntos se desmoronaba ante sus ojos, una lenta y agonizante destrucción. David sabía que el juego final se acercaba. La planificación cuidadosa, los riesgos calculados, todo conducía a este momento. Mientras veía a Jason y Susan desmoronarse, sintió una fría sensación de satisfacción. Su venganza se estaba desarrollando a la perfección y ellos pagarían por cada onza de sufrimiento que le habían causado. El acto final aún estaba por llegar y David estaba listo para llevarlo hasta el amargo final. Se encontraba en las sombras de la casa deteriorada, un lugar que había sido abandonado y olvidado por el mundo.
Las ventanas rotas y la pintura descascarada añadían un aire de decadencia y desolación que coincidía con el tumulto dentro de él. Había elegido este lugar cuidadosamente, un sitio donde su confrontación final con Susan podría desarrollarse sin interrupciones. Cada detalle estaba meticulosamente planeado, pero el peso de lo que estaba a punto de hacer lo oprimía fuertemente. En los días previos a este momento, las emociones de David habían sido una tormenta caótica. Su anticipación estaba atenuada por una inquietante sensación de desasosiego. Había ensayado la confrontación en su mente innumerables veces, pero la realidad era mucho más compleja. Quería justicia, retribución, pero una parte de él aún luchaba con el amor que una vez sintió por Susan, los recuerdos de su vida juntos. Mientras se instalaba dentro de la casa en ruinas, sus pensamientos se desvían hacia Alex y Abigail. Ellos eran su ancla, la razón por la que tenía que llevar esto a cabo. La traición de Susan había desgarrado a su familia y esta confrontación era tanto para ellos como para él. Revisó su reloj. Susan llegaría pronto, atraída por un mensaje críptico que había enviado desde un teléfono desechable. Ella pensaría que era Jason quien la convocaba para una desesperada reunión clandestina. El sonido de un coche acercándose rompió el silencio. El corazón de David latía con fuerza en su pecho mientras se movía hacia las sombras, sus ojos fijos en la entrada. Susan salió del coche, sus movimientos eran vacilantes, el miedo en sus ojos era palpable, un marcado contraste con la confianza que alguna vez exudó. Empujó la puerta chirriante, adentrándose en el oscuro y amenazante interior. Jason, su voz temblaba, incierta. Jason, ¿estás aquí? David emergió de las sombras, su expresión una máscara de ira controlada. No, Susan, soy yo. Los ojos de Susan se abrieron en shock y miedo. David, ¿qué haces aquí? David dio un paso más cerca, su voz baja y amenazante. Creo que sabes exactamente por qué estoy aquí. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, el silencio opresivo roto solo por sus respiraciones tensas. Susan retrocedió, sus ojos buscando una salida. Por favor, David, suplicó. Tienes que entender, no se suponía que fuera así. Los ojos de David se entrecerraron, su ira apenas contenida. Me tendiste una trampa, Susan, tú y Jason. Destruisteis nuestra familia. Las lágrimas corrían por la cara de Susan mientras sacudía la cabeza. No fue mi idea, David. Jason me convenció. Nunca quise que fueras a prisión. David se rió amargamente. ¿Esperas que crea eso después de todo lo que has hecho? Mientras estaban de pie en la tenue luz, los recuerdos inundaron la mente de David. Los flashbacks de su vida juntos se desarrollaban como un cruel montaje, riendo con sus hijos, celebrando aniversarios, compartiendo momentos tranquilos. Cada recuerdo era un cuchillo en su corazón, un recordatorio del amor que se había convertido en cenizas. Te amé, Susan, dijo David, su voz quebrándose. Confié en ti con todo y me traicionaste. Susan sollozó, hundiéndose de rodillas. Lo siento, David. Cometí un terrible error. Fui débil, pero por favor, piensa en los niños. Nos necesitan. El rostro de David se endureció. Debiste pensar en ellos antes de decidir destruir nuestras vidas. El peso de sus acciones parecía aplastar a Susan. Enterró su rostro en sus manos, su cuerpo temblando con sollozos incontrolables. El impacto psicológico de su traición, ahora completamente realizado, rompió su espíritu. David la observó, su propio corazón un campo de batalla de emociones. La satisfacción de verla sufrir estaba manchada por una profunda tristeza. Esta no era la mujer que había amado, pero una extraña que le había causado un dolor inimaginable. David sintió una vacía victoria mientras se erguía sobre ella. Había logrado su objetivo, pero el costo fue más alto de lo que había anticipado. La lucha moral dentro de él seguía ardiendo. Había buscado venganza, pero la realidad era mucho más compleja. La destrucción de Susan no trajo ningún consuelo real, solo una comprensión más profunda de su propia rotura. Al salir de la casa en ruinas, el eco de los sollozos de Susan permaneció en su mente. Sabía que esto no era el final, sino un doloroso capítulo en su viaje. El camino hacia la sanación y la justicia aún era largo, pero lo recorría con un renovado sentido de propósito, decidido a reconstruir su vida y proteger a sus hijos de las sombras del pasado. El sonido del mazo resonó en la sala del tribunal, señalando el final del juicio de Susan. La voz severa del juez atravesó el silencio mientras pronunciaba la sentencia: 10 años de prisión por conspiración para cometer fraude y encarcelamiento injusto. Susan se quedó allí, su anterior confianza hecha añicos, los ojos abatidos mientras la llevaban esposada. El sistema legal la había alcanzado y la justicia, aunque retrasada, finalmente se sirvió. Para Jason, las repercusiones fueron rápidas y devastadoras. El escándalo de malversación de fondos estalló como una tormenta de fuego, consumiendo su carrera y su vida personal. La evidencia que David había plantado era irrefutable y Jason se encontró acorralado, sin salida. Su impecable reputación yacía hecha trizas mientras enfrentaba cargos de robo mayor y fraude corporativo. Sus activos fueron confiscados, sus cuentas congeladas y se quedó con nada más que los restos de sus ambiciones. David observó a distancia cómo las dos personas que lo habían traicionado enfrentaban las consecuencias de sus acciones.
Había una sensación de sombría satisfacción al ver que se hacía justicia, pero se atenuaba por el conocimiento de que el daño que habían causado nunca podría ser completamente deshecho. Las cicatrices eran profundas y el proceso de reconstruir su vida y su familia sería largo y arduo. Al regresar a casa, David se centró en reparar las piezas rotas de su vida. Alex y Abigail eran su máxima prioridad. El trauma del año pasado los había dejado heridos, pero eran resilientes. Juntos, comenzaron a navegar por el complejo camino de la sanación. David pasó más tiempo con ellos, participando en actividades que traían alegría y un sentido de normalidad a sus vidas. Los llevó de campamento, jugaron juegos de mesa y asistieron a sus eventos escolares, asegurándose de que sintieran su apoyo y amor inquebrantables. Alex, ahora un adolescente, luchaba con la ira y la traición. David se propuso tener conversaciones abiertas con él, permitiéndole expresar sus sentimientos sin juicio. A menudo pasaban las noches hablando en el porche, el aire fresco de la noche llevándose parte de la pesadez. Abigail, aún joven, buscaba consuelo en la presencia de su padre. David le leía cuentos antes de dormir, la arropaba cada noche y la abrazaba cuando las pesadillas amenazaban su sueño. La comunidad a su alrededor jugó un papel crucial en su recuperación. Viejos amigos que se habían distanciado durante la tempestad comenzaron a reaparecer, ofreciendo apoyo y solidaridad. Peter, el investigador privado que había ayudado a David a reunir pruebas, se convirtió en un aliado inquebrantable. Su actitud pragmática y consejos prácticos fueron invaluables mientras David navegaba por las complejidades de su nueva vida. David también se reconectó con Rachel, una amiga de la infancia que había regresado a la ciudad. Rachel era un faro de luz en la oscuridad, su compasión y empatía ayudando a sanar heridas que parecían insuperables. Se convirtió en una presencia constante en sus vidas, su calidez y bondad proporcionaba el consuelo tan necesario. Poco a poco, se formó un nuevo vínculo, uno construido sobre el respeto mutuo y la comprensión. A través de estas interacciones, David se dio cuenta de que estaba cambiando. La amargura que una vez lo consumió comenzó a disiparse, reemplazada por una esperanza cautelosa. Reflexionó sobre los eventos que habían transcurrido, comprendiendo que, aunque la confianza se había hecho añicos, podía reconstruirse con tiempo y esfuerzo. Aprendió a dejar ir la ira, abrazando el perdón, no por Susan y Jason, sino por su propia paz mental. La unión familiar se convirtió en la piedra angular de su sanación. Establecieron nuevas tradiciones, noches de cine semanales, brunches dominicales y viajes por carretera espontánea. Cada experiencia compartida fortalecía su relación, tejiendo un tapiz de amor y resiliencia. Las risas regresaron, lentamente al principio, pero con una frecuencia creciente. Momentos de alegría, antes fugaces, se convirtieron en recuerdos duraderos. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre su patio trasero, David observó a Alex y Abigail jugando con el perro de Rachel, su risa resonando en el crepúsculo. Sintió una profunda sensación de gratitud. Habían enfrentado pruebas inimaginables, pero habían salido más fuertes, su vínculo inquebrantable. Años después, el auditorio zumbaba de emoción mientras familias y amigos se reunían para celebrar la clase graduada. David se sentó en la primera fila, su corazón se hinchaba de orgullo al ver a Alex subir al escenario, vestido con su toga y birrete. Alex exudaba confianza y determinación. Los últimos años habían sido arduos, pero habían emergido más fuertes, su vínculo inquebrantable. La voz del director resonó en el salón, Alex Carter, summa cum laude. Alex recibió su diploma entre un aplauso ensordecedor. David se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando, con lágrimas de orgullo en los ojos. El camino hasta este momento había estado lleno de desafíos, pero la resiliencia y el trabajo duro de Alex habían dado sus frutos. Cuando Alex descendió del escenario, se encontró con los ojos de David y compartieron una sonrisa cómplice, un reconocimiento silencioso de su triunfo compartido. Más tarde, en la reunión familiar, las risas y la alegría llenaban el aire. Amigos y familiares se mezclaban, celebrando no solo el logro de Alex, sino la fortaleza de su unidad. El corazón de David se calentó al ver a Abigail charlando animadamente sobre su último proyecto. Abigail había encontrado su pasión en el diseño gráfico, su creatividad floreciendo mientras convertía sus sueños en realidad. Recientemente había sido reconocida con un prestigioso premio, un testimonio de su talento y dedicación. «Papá, ven a unirte a nosotros», llamó Abigail, con los ojos brillando de felicidad. David se acercó, sintiendo la profunda satisfacción de un padre que había visto a sus hijos superar la adversidad y prosperar. Rodeó a Alex y Abigail con un brazo, los tres compartiendo un momento de pura alegría y amor. A medida que la noche avanzaba, David encontró un rincón tranquilo para reflexionar. Los años de tumulto y venganza parecían un recuerdo distante, eclipsados por la paz y la satisfacción de su nueva vida. Pensó en el viaje que habían recorrido, la traición, la búsqueda de justicia y el arduo camino hacia la sanación. Se dio cuenta de que, aunque la venganza le había dado una sensación de satisfacción inmediata, fue el proceso de reconstrucción lo que realmente había traído paz a su corazón. Los pensamientos de David divagaron hacia las lecciones aprendidas. Había buscado justicia por los agravios cometidos en su contra, pero al final, fue el perdón y el amor lo que había sanado su alma. Ahora entendía que la redención no provenía de la venganza, sino de la capacidad de seguir adelante y crear una vida llena de propósito y alegría. Rachel se acercó con una suave sonrisa en el rostro. Había sido un pilar,
su apoyo inquebrantable durante los momentos más oscuros. David tomó su mano, agradecido por su presencia en sus vidas. «Pareces profundo en tus pensamientos», dijo ella, sus ojos reflejando su comprensión. David sonrió. «Solo estoy pensando en lo lejos que hemos llegado. Nunca imaginé que encontraríamos este tipo de paz». Rachel le apretó la mano. «Has hecho un trabajo increíble, David. Tú y los niños merecen toda la felicidad del mundo». El futuro tenía un sentido de promesa. David tenía planes para expandir su negocio de consultoría, utilizando sus experiencias para ayudar a otros a navegar sus propios desafíos. Quería retribuir a la comunidad que los había apoyado, ser una fuente de fuerza y guía para aquellos que lo necesitaran. Alex se preparaba para ir a la universidad con ambiciones propias, decidido a hacer una diferencia en el mundo. La carrera de Abigail apenas comenzaba a florecer, su talento abriendo puertas a oportunidades emocionantes. Mientras la familia se reunía para un último brindis, David levantó su copa por los nuevos comienzos y las infinitas posibilidades. Hemos pasado por tanto, pero hemos salido más fuertes. Aquí está un futuro lleno de amor, felicidad y la fuerza para enfrentar lo que venga. Las copas chocaron y la habitación se llenó de vítores y risas. David miró a su alrededor, su corazón rebosante. Las cicatrices del pasado siempre estarían allí, pero ahora eran símbolos de su resiliencia y coraje. El nuevo comienzo no era solo un nuevo inicio, sino una continuación de su viaje, uno que contenía la promesa de crecimiento y potencial infinito. David sabía que habría desafíos por delante, la vida nunca estaba libre de ellos, pero con la fuerza de su familia y las lecciones que habían aprendido, estaban listos para enfrentar el futuro con esperanza y determinación. El camino por delante estaba abierto y juntos lo recorrerían de la mano, listos para lo que viniera. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.